Bueno, creo que ya estamos todos. Bueno, retomamos entonces. ¿Me escuchan ahí, verdad? Sí. Sí. Sí, sí, sí. Bien. Bueno, entonces les decía que la antigua Grecia se caracterizaba por una estructura socioeconómica identificada con lo que denominamos polis, que básicamente significa ciudad-estado. Las decisiones eran tomadas democráticamente por los ciudadanos, pero no todos los integrantes de la polis, digamos, no todos eran ciudadanos. Había esclavos que se dedicaban a trabajar la tierra, mientras que los ciudadanos votaban en asamblea, pero solo lo hacían los ciudadanos de determinada edad, y no votaban ni los niños, ni las mujeres, ni los esclavos. Bueno, en el marco de este carácter profundamente democrático que se desarrolla en el mundo griego, el uso de la palabra resulta fundamental. Porque, ¿qué les parece que permite la palabra en un contexto democrático? El diálogo. Debatir, Permite debatir, pero sobre todo, ¿qué? A través de la palabra, en un contexto democrático, ¿qué se logra? pensar, Pensar, pero ¿cuál es Avanzar. el objetivo final? ¿Cuál es? Avanzar. Avanzar. Lograr una conclusión. ¿Cómo? Criticar. Lograr una conclusión. Lograr una Y conclusión. avanzar. Tomar decisiones, ¿no? Había que tomar decisiones sobre la vida de la polis. ¿Estas decisiones cómo se tomaban? En asamblea, discutiendo. Bueno, pero el resultado de la discusión definía qué se hacía o qué no, con lo cual era fundamental utilizar adecuadamente la palabra para poder ganar los debates. ¿Está bien? O sea, era fundamental la palabra para poder ganar los debates. ¿Y para qué querían ganar los debates? Precisamente para poder gobernar. Para que la ciudad, para que esto tenía un efecto práctico, ¿no? El debate se traducía en un resultado, en el curso que tomaba el Estado-Nación, ¿sí? La ciudad-estado. Ahora, la palabra tiene un rol fundamental en la antigua Grecia, y justamente porque tiene un rol fundamental, se empieza a desarrollar muchísimo la filosofía, pero también se desarrolla muchísimo la retórica. La retórica entendida como el arte del buen hablar, el arte de hablar bien para poder ganar debates. Entonces aparece este desarrollo de la palabra como instrumento de debate, pero en un doble aspecto, en el aspecto filosófico y en un aspecto retórico, podríamos decir, ¿no? Bueno, entonces, podríamos plantear que dentro del paradigma premoderno, al interior de la antigua Grecia, se producen una serie de oposiciones que permiten pensar cómo es que los griegos concebían a la ciencia como un saber fundamentado, podríamos decir. Fíjense que esta idea moderna de un saber fundamentado la heredamos de los griegos. Ahora, yo les decía que el mundo griego es fuertemente racionalista, a pesar de que hay empiristas, como los sofistas son predominantemente empiristas, pero el racionalismo de alguna manera sale fortalecido del mundo griego, al punto tal que en la época medieval, que ahora la vamos a caracterizar, hereda la razón como fuente de conocimiento. El racionalismo es fuente predominante de conocimiento también en la Edad Media. Esto plantea una identidad entre el mundo griego, o sea, una característica en común entre el mundo griego y la Edad Media, donde ambos mundos, el mundo griego y el mundo medieval, son profundamente racionalistas, ¿sí? Bueno, vamos a la cuarta filmina, donde tenemos la Edad Media. La Edad Media se estructura de otra manera, con las invasiones hacia el Imperio Romano, se desintegra el imperio, las invasiones dan lugar a un caos total, con lo cual, para protegerse de las invasiones, los distintos castillos que había dando vueltas empiezan a construir
muros de protección y empiezan a organizar la vida social al interior de esos castillos medievales. Ahora, podríamos decir que cada castillo es una especie de feudo, donde había un señor que protegía a los integrantes del feudo y un vasallo que, a cambio de recibir protección por parte del rey, trabajaba la tierra. Dentro del trabajo de la tierra, una parte se la entregaba al rey y otra parte la utilizaba para su propio consumo. Quiere decir que estamos ante una nueva forma de ordenamiento socioeconómico, donde ya no predomina un Estado, una polis, la democracia, las asambleas, el ágora, sino que lo que tenemos es una sociedad profundamente desintegrada, donde cada castillo representa una especie de isla donde se entablan determinadas relaciones sociales y de subordinación, ¿sí? El señor feudal ofrece protección y el vasallo trabaja la tierra a cambio de esa protección, dándole una parte de lo producido al señor feudal, ¿sí? Bueno, en este marco, toda la vida social está estructurada en torno de una idea. ¿Cuál es esa idea? La idea de Dios. Se desintegra la sociedad, pero esa desintegración se reintegra en un concepto de la vida profundamente cristiano, y donde la razón queda subordinada a la fe. Al punto tal que no es que desaparece la razón y solo predomina la fe, sino que la razón está al servicio de la fe. La razón está al servicio de la demostración de la existencia de Dios. Si ustedes leen textos medievales, se van a encontrar con millones de textos filosóficos interesantísimos que buscan demostrar la existencia de Dios, desde un punto de vista totalmente racional, no es el punto de vista de la fe donde todos decimos, bueno, creemos en Dios. No, no. En la Edad Media proliferan los autores que buscan dar cuenta de los orígenes, del comienzo, de cómo sea el comienzo, del concepto de Dios, etc. Bueno, el mundo, decía, es comprendido en la Edad Media en términos de la existencia de un orden divino. Hay una jerarquía, está el cielo, está la tierra, está el infierno, ¿sí? El cielo de Dios es superior jerárquicamente a la tierra. Ahora, les decía que tanto en la Edad Media como en la Edad Antigua hay rasgos en común entre ambos periodos, a pesar de estas diferencias que acabo de plantear. Por eso decimos que tanto la Edad Media como la Edad Antigua, son periodos históricos que dentro del concepto de ciencia se encuadran en el paradigma premoderno. ¿Por qué? Porque tienen determinados rasgos en común. ¿Y cuáles son las características comunes entre el mundo antiguo y el mundo medieval? Bueno, que tanto en la antigua Grecia como en la Edad Media se piensa hasta ese momento que la Tierra es el centro del universo, ¿sí? Y esto es lo que se suele llamar geocentrismo, ¿sí? La Tierra es el centro del universo. Para todos los autores premodernos esto es así. Otra característica que tiene en común la Edad Antigua y la Edad Media es la idea de un orden jerárquico, es decir, el hecho de que se concibe al universo como una gran escala jerárquica de elementos que van desde lo perfecto a lo imperfecto, ¿sí? Luego tenemos la idea de un orden teleológico, atención, dije teleológico, no teológico, teleológico. La palabra teleológico viene de telos, que significa fin, ¿sí? Hay un orden final, es decir, que el universo tiende hacia una finalidad. Se piensa que la naturaleza tiene una finalidad en ella, y que como tal tiende a esa finalidad, ya sea la idea de bien en Platón, o la idea de Dios, o el primer motor, diría Aristóteles, ¿sí? Pero se concibe la realidad social como si, la realidad tanto social como natural, como si estuviese caracterizada por una finalidad. Hay una finalidad hacia la cual tiende la realidad. Y otra característica predominante tanto en la Edad Media como en la Edad Antigua es la idea de finitud del espacio.
se cree que el universo es cerrado y finito, es decir, que tiene límites, ¿sí? Bueno, entonces, lo que tenemos acá como paradigma premoderno y paradigma, como paradigma premoderno, y dentro del paradigma premoderno, la Edad Media y la Edad Antigua, nos encontramos con rasgos en común de pensamiento que tienen tanto los autores medievales como los autores antiguos, que tienen que ver con esta idea de geocentrismo, orden jerárquico, orden teleológico y finitud del espacio, ¿sí? Estas ideas de geocentrismo, orden jerárquico, orden teleológico y finitud del espacio se transforman radicalmente en el periodo moderno, ¿sí? En el periodo moderno ya no se piensa en la idea de geocentrismo, se descubre que la Tierra no es el centro de nada, no se piensa más en términos de un orden jerárquico ni de un orden teleológico, y se empieza a concebir el espacio como algo infinito. Bueno, ¿alguna duda? Aprovechemos para plantear preguntas, si tienen, porque había varias preguntas sobre este punto en particular. Había algunas preguntas que habían hecho sobre el periodo moderno y posmoderno, eso lo vamos a trabajar la clase que viene. Pero bueno, si hay preguntas sobre esto, veámoslas. No, yo sobre esto no. Sí, yo tenía una duda. Sí. Porque en las preguntas, en esa parte, cuando dice las características en común, yo puse, que no sé si será lo mismo, pero puse la comprensión científica del mundo y el conocimiento científico. No sé si es lo mismo o... Claro, pero yo ahí te preguntaría, ¿qué es el conocimiento científico? ¿Cómo se concibe el conocimiento científico? O sea, Claro, o es sea, muy general, se entiende lo que estás planteando. En realidad, las características en común son que tienen una idea de universo geocéntrico, un orden jerárquico, un orden teológico y la finitud del espacio. Esas son las ideas que aparecen en común. ¿Sí? claro, O sea que ahí sí, tendrías que especificar mejor cuáles son esos rasgos en común. No es el pensamiento en general, sino que es una forma de pensar la realidad. Se piensa a la Tierra como el centro del universo, se concibe al universo como una escala de jerarquía, se concibe al universo como persiguiendo un fin y se plantea que el espacio es finito. Concretamente es eso, ¿sí? claro. Sí, porque yo puse, bueno, cuando puse la comprensión científica, puse todo lo de geocentrismo, orden jerárquico, y dentro del conocimiento científico puse lo de episteme y lagos. O Está bien, sea, pero como, la respuesta a esa pregunta sería que las características en común que tienen ambas edades, la edad antigua y la edad media, es este cuadrito que está acá. Esos son los rasgos en común. claro, sí, ¿Sí? sí, sí. ¿Alguna otra? ¿Alguna otra pregunta? Yo, profe, no me quedó claro los conceptos fundamentales de Edad Media y el Antiguo. Bueno, a ver, en la Edad Media los conceptos fundamentales son los siguientes. La idea de Dios, en primer lugar, es estructuradora de la vida social. No es como, por ejemplo, para marcar una diferencia. La Edad Media no piensa la idea de Dios como la pensamos hoy día. Porque, por ejemplo, hoy día existe el cristianismo, pero hoy día el cristianismo tiene su lugar dentro de las instituciones, no tiene un lugar central. La Iglesia Católica no toma las decisiones principales de la vida social. ¿Quién toma las decisiones principales de la vida social? El mercado y el Estado, en todo caso. Esas son las instituciones que toman las decisiones principales de nuestra vida social hoy día, desde el periodo moderno. Ahora, en la Edad Media, Dios era un eje rector completo de la vida social. Todo se estructuraba en torno a la idea de Dios. ¿Sí? O sea que un concepto central de la Edad Media es la idea de Dios. ¿Sí? Ahora, Sí. los conceptos fundamentales del periodo antiguo, ¿cuáles son? Los que vimos recién, la distinción entre mito y logos y la distinción entre doxa y episteme. En principio con eso nos alcanza para el texto de Pardo.
Por supuesto que es mucho más rico que esto, el periodo moderno y medieval, es mucho más rico. Pero, para empezar, como introducción, sirve poder tener presente estos conceptos bien diferenciados, donde Dios juega un rol central en la Edad Media, ¿sí? A diferencia de la Edad Antigua, donde, bueno, no es tan así en la Edad Antigua. En la Edad Antigua no hay un dios, hay muchos dioses, y además los dioses se relacionan con los hombres, ¿no? Y no siempre los hombres hacen caso a los dioses, porque como los dioses se pelean entre ellos, a veces los hombres tratan de ir negociando para no llevarse mal con ninguno. O sea que fíjense que es completamente distinta la relación con la idea de deidad en la Edad Antigua que en la Edad Media, ¿sí? En la Edad Media hay un único Dios en Occidente, que es Cristo, y que estructura toda la vida social. Esto significa que todo el pensamiento y la vida social se estructura en torno a la idea de Dios. Bueno, gracias. No, de nada. Sí. ¿Alguien más? ¿Más preguntas? Estaría eso. Sí. Bueno, en las próximas clases, la clase que viene, vamos a retomar el texto de Pardo, vamos a analizar el periodo moderno y posmoderno. Ahí vamos a tener bastante para decir en términos del contexto histórico de la modernidad, del contexto histórico de la posmodernidad. Vamos a analizar cuáles son los conceptos centrales del periodo moderno, así como del periodo posmoderno, y vamos a utilizar como texto de apoyo el texto de Marradi, Piovani y otros. O sea que acá les estoy agregando ya bibliografía. No alcanza con el texto de Pardo, sino que tienen que incorporar el texto de Piovani y Marradi, que enriquece mucho al texto de Pardo, ¿sí? Para la época moderna y posmoderna. ¿Está bien? Otra cuestión es que les quería comentar que voy a ir preparando el examen. El examen seguramente se va a basar en alguna pregunta que ustedes elijan trabajar en relación con los cuestionamientos a las características del conocimiento científico que plantea Pardo. Vieron que nosotros vimos, por un lado, las características del conocimiento científico, y por otra parte, a lo largo de las clases, hemos desarrollado las críticas o las cuestiones problemáticas que se planteaban en torno de la idea de método, en torno de la idea de objetividad, en torno de la idea del concepto de ley. Con lo cual, posiblemente agregue algún texto más y cada uno va a poder elegir, debatir, desarrollar cuestiones relativas a las críticas que se pueden hacer al concepto de objetividad, ley y método científico, ¿sí? Pero bueno, les comento que estuve pensando en cómo preparar el examen y va a ser algo así de este estilo. Van a tener que redactar en un máximo de 2 páginas a lo sumo, 2 carillas, un texto referido a estos debates en torno a las características del conocimiento científico. Les voy a dar bibliografía complementaria para que lo desarrollen, pero les quería adelantar un poco en qué se va a basar el examen. Va a ser un examen escrito que ustedes van a poder hacer en su casa y me lo van a entregar por mail a metodológica.cs@gmail.com. Pero bueno, les quería adelantar algo de esto para que lo vayan pensando y sobre todo para que vayan analizando qué tema les interesa particularmente en torno de las características del conocimiento científico. Pero bueno, más adelante vamos a hablar sobre eso. Con lo cual, bueno, si les parece bien, retomamos el viernes a las 7 menos 10 nuevamente, y después en un rato les voy a mandar la desgrabación de las clases, voy a ver si las puedo subir a YouTube, así las miran directamente desde ahí. ¿Les parece? Sí, perfecto. Genial. Sí. Profe, una consulta. Los Sí. P, además de analizar el periodo moderno y posmoderno de la clase que viene, había hecho unos PDF, usted que no... ¿dónde nos encontramos? A eso quiero yo.
¿De qué me estás hablando, perdón? Me dijiste que íbamos a ver la clase del viernes, el periodo moderno y posmoderno, y leer otras cosas de otras bibliografías. El texto de No sé Piovani y cuál Marradi. era la bibliografía. Sí, el texto de Sí, Piovani eso. y Marradi. Eso está en la guía de preguntas adjunto como material a la guía de preguntas número 2. Perfecto, gracias. ¿Sí? Perfecto. Bueno. Bueno, ¿alguna duda más? Profe, yo quería saber, por ejemplo, para poder hacer el examen formativo eh, hay que responder sí o sí las guías de preguntas y mandarlas, Exacto. ¿no? Sí. Pero, por ejemplo, en caso que yo las haga y como lo que pregunté antes, que no estaba del todo bien la respuesta, ¿eso influye en algo, digamos, En realidad, que no la haya idea, estado bien la respuesta? sí, la idea es que las respuestas estén bien porque ustedes tienen que rendir un examen final presencial. Yo voy a tomar el examen final presencial en base a estas guías de preguntas. Entonces, es importante que esté bien la respuesta, precisamente porque ustedes después, para dar el examen final presencial, tienen que estudiar desde ahí. Con lo cual, por eso les digo, si tienen alguna duda y alguna respuesta que hayan desarrollado que no les parezca evidente, que no les parezca que se desprende claramente del texto, que traigan esas dudas a la clase y las veamos, ¿sí? De todas formas, antes de terminar la guía 1, podemos ir viendo cuáles son las respuestas de cada una de las guías en la clase, no hay ningún problema. Pero básicamente la respuesta a las guías de preguntas son las clases que expongo yo. Si necesitan para mayor seguridad que yo les referencie cuál es la respuesta a la pregunta 1 de la guía 1, no hay problema, porque lo estoy exponiendo en clase eso, ¿sí? Como por ejemplo hoy alguno que me preguntó, por ejemplo, cuáles son las características en común que hay en el periodo moderno, en el periodo premoderno. Bueno, dijimos el orden jerárquico, la idea de finitud, la idea de la existencia de una finalidad, la idea de un universo cerrado, la idea de un mundo geocéntrico, etcétera, ¿no? O sea que esas son las características en común. Si tienen dudas, tráiganlas. Y si no, podemos hacer un repaso cuando terminemos la guía 1 y la guía 2 de las respuestas que se corresponden a cada una de las preguntas que están presentes en la guía. Por supuesto que no voy a exponer absolutamente la respuesta, pero sí dar indicaciones acerca de cuáles son las claves para poder dar con la respuesta, ¿sí? ¿Les parece que hagamos eso? Sí, sí, me parece bien. Perfecto. Igualmente, traigan las preguntas que tengan y las dudas que tengan Sí, para que obvio. podamos avanzar, Sí, sí. ¿sí? Buenísimo. Dale, profe, gracias. Bueno, chicos, nos vemos el viernes y cualquier cosa hablamos. ¿Les parece? Perfecto, nos vemos. Dale, Bueno, genial. nos vemos. Un Muchas beso a gracias. todos. Hasta luego. Igualmente. Hasta luego. Chao. Chau, chau. Chao.